Capítulo 161. Carta de nombramiento del comandante del Dominio Sur. Infeng y su compañero caminaban hacia el pabellón de la lluvia cuando, de súbito, un gran estrépito se escuchó a sus espaldas. Al girarse, constataron que soldados acorazados y cazadores de demonios con uniformes reglamentarios habían despejado el camino de los transeúntes. Aquellas indumentarias eran las oficiales del Departamento de Cazadores de Demonios de las Ciudades Celestiales, lo que sugería que su procedencia era alguna de dichas urbes, aunque no era posible precisar cuál. Infeng lanzó un vistazo y, de repente, abrió los ojos de par en par y logró identificar a dos conocidos. Al frente de la guardia se hallaban dos hombres con uniformes azules, Yang y San Tiannan, con quienes había departido durante su estancia en la ciudad de Yiyuan. ¿Cómo acabaron en la procesión? ¿Son todos de la ciudad de Yiyuan?, se interrogó Infeng. Al observar hacia el núcleo del grupo, su sorpresa fue aún mayor. Allí se encontraban el gobernador de la ciudad de Yiyuan, Li Mingxuan, y el jefe del departamento de caza de demonios, Zhou Kai. Tras ellos desfilaba el grupo de artesanos que habían visitado con anterioridad la ciudad de Jinyan, los talleres divinos. Sin embargo, esta vez, los integrantes eran más numerosos y abundaban los rostros desconocidos. Entre ellos, un anciano de cabello blanco sobresalía claramente, denotando un estatus superior. Con una pipa entre los labios y las manos a la espalda, caminaba casi hombro con Li Mingxuan y Zhou Kai. El anciano portaba el atuendo rojo distintivo de los talleres divinos, dejando su torso al descubierto. La musculatura que exhibía era incluso más impactante que la de los jóvenes. Infeng bajó la cabeza para inspeccionar sus propios músculos pectorales, algo menos desarrollados, y luego volvió a examinar al anciano. Sintió que el mundo albergaba una profunda malicia hacia los eruditos. Realmente merecen ser el taller que produce grabadores divinos. Incluso un anciano se mantiene en tan buena forma, sonrió Infeng. Al advertir que la comitiva se aproximaba, instintivamente tomó a Lan Ningxuan de la mano y la apartó del camino. Ella se mostró confundida inicialmente, pero un rubor pronto cubrió su rostro, desbordando ternura y alegría. Esta acción atrajo, naturalmente, la mirada de varios presentes. Yang fue el primero en notar el gesto y, al ver las manos unidas, lanzó una mirada cargada de envidia y acritud. San Tiannan asintió en señal de saludo, reconociéndolo como una forma de cortesía. Como estaban de servicio, no tenían permitido entablar conversaciones informales. Acto seguido, el gobernador Li y Zhou Kai advirtieron a Infeng y le dedicaron una sonrisa. La procesión continuó su marcha hasta desvanecerse al final de la vía. Infeng siguió la trayectoria con la mirada y murmuró, parece que esa es la dirección de la mansión del señor. Tras una breve reflexión, especuló sobre una posibilidad. Tras la calamidad sufrida en la ciudad, no hubo supervivientes en la mansión del señor. Además, el hecho de que la ciudad de Jinyan contara con una vena de dragón indicaba su relevancia, probablemente para ser elevada a la categoría de ciudad celestial. En ese escenario, nombrar nuevos dirigentes era una medida lógica. En cuanto a los miembros de los talleres divinos, probablemente fueron convocados para la expansión de la ciudad de Jinyan. Después de todo, la ciudad celestial poseía dos elementos icónicos, la torre de protección del dragón y el monumento de protección del dragón. El segundo servía como barrera protectora de la urbe. La gente común no podía fabricar estas piezas. Solo los talentosos grabadores divinos podían lograr tales proezas. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, podría ser que los nuevos funcionarios de la ciudad de Jinyan estén siendo transferidos desde la ciudad de Yiyuan, preguntó Infeng, arqueando una ceja. Originalmente, la ciudad de Jinyan era apenas un pequeño asentamiento y sus instituciones administrativas no estaban consolidadas. Enviar personal de la capital imperial para gobernar sería un proceso arduo y prolongado. La ciudad de Yiyuan era la más próxima a Jinyan dentro de la ciudad celestial, por lo que trasladar gente desde allí resultaba ser la opción más eficiente. Si es así, me conviene, sonrió Infeng. Después de todo, las figuras importantes de allí habían conservado una buena impresión de él tras su anterior visita. Aún recordaba cómo el gobernador Li y el jefe Zhou competían por atraerlo.
De repente, Infeng notó algo inusual en su mano. Suave, delicado, liso. Miró de reojo y soltó la mano con torpeza, declarando, «Disculpe, esto sucedió de repente». Lan Ninsao negó con la cabeza, con una expresión de pesar. Había deseado sostenerle la mano un poco más. «No hay problema, señor». En la mansión del señor, todos ya habían tomado asiento en el salón. Las tres facciones estaban claramente delimitadas. Un bando estaba compuesto por los funcionarios de la mansión del gobernador de la ciudad de Yiyuan, encabezados por Li Mingxuan. La segunda facción era el departamento de cazadores de demonios, bajo el mando de Zhou Kai. La tercera facción era un grupo liderado por el anciano de cabello blanco del taller divino. Los funcionarios y cazadores de demonios permanecían sentados solemnemente o de pie. Sin embargo, el grupo del taller divino lucía inquieto. Para ellos, estar allí escuchando deliberaciones importantes en vez de trabajar era una pérdida de tiempo. Solo anhelaban que la reunión finalizara pronto. Zhou Kai fue el primero en tomar la palabra. Creo que todos están al tanto de la reciente agitación en la ciudad de Jinyan. Con la revelación de la beta del dragón, es inevitable que diversos demonios y monstruos la codicien. Hace 5 días, el decreto imperial nos ordenó ocuparnos de este asunto. Señor Li, ¿qué opina? Li Mingxuan, en su calidad de gobernador de la ciudad celestial, exhibió una excelente capacidad de gobierno. Explicó con elocuencia la administración y reconstrucción de la ciudad de Jinyan. Algunos puntos aparentemente complejos se tornaron claros bajo sus palabras, demostrando una gran organización. Los demás asintieron. El grupo del taller divino no comprendió, pero también asintió. El anciano de cabello blanco, sentado en su silla, parecía estar dando cabezadas con una pipa en la boca. Con el transcurrir del tiempo, muchos asuntos fueron resueltos. A continuación, la charla versó sobre los nombramientos. La mansión del gobernador y el departamento de caza de demonios eran instituciones separadas, una encargada de la gobernanza y la otra de la seguridad. Sus nombramientos no generaban conflictos significativos. Hasta que el gobernador Li dijo de repente, para administrar mejor un lugar, hay que conocerlo bien. Sin embargo, sé poco sobre la ciudad de Jinyan. Además de los nombramientos mencionados, quiero seleccionar a alguien más aquí. Esa persona es. Antes de que pudiera concluir, Zhou Kai lo interrumpió, parece que el señor Li y yo pensamos igual. Yo también planeo seleccionar a alguien de aquí para que se una al departamento de caza de demonios. Y esa persona es Infeng, de la familia Yin. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, Li Mingxuan y Zhou Kai se miraron fijamente a través de la mesa, ambos imperturbables. El gobernador Li dijo, si no me equivoqué, los disturbios en la ciudad de Jinyan provocaron el caos, pero el departamento de cazadores de demonios aquí está intacto. ¿Por qué el señor Zhou necesita reclutar más gente? Sin embargo, la mansión del señor en esta ciudad ahora está desierta. Necesito personal, así que le pido al señor Zhou que sea generoso. Zhou Kai mostró inmediatamente una expresión preocupada, si el gobernador Li lo dice, no puedo refutarlo. Salvo el grupo del taller divino, todos los que escucharon esta declaración quedaron sobrecogidos. ¿Cuándo se había vuelto tan flexible el estricto y mezquino señor Zhou? Incluso Li Mingxuan frunció el ceño, intuyendo que las cosas no eran tan sencillas. Efectivamente, como esperaba, tras una pausa, Zhou Kai colocó una carta de nombramiento sobre la mesa y la extendió ante los presentes. Sin embargo, incluir a Infeng en el departamento de caza de demonios es una orden de nuestro jefe. Aunque quisiera negarme, no puedo. El señor Zhou negó con la cabeza suspirando, pero arqueó las cejas. Li Mingxuan observó la carta de nombramiento sobre la mesa y detectó el sello en la esquina inferior derecha. Su expresión se tensó. Comandante de la región sur, Yan Zhou. Capítulo 162. El misterioso experto que usa técnicas inmortales. El cargo de comandante de dominio es equiparable a una alta jerarquía militar en la gran dinastía Qian, superando en autoridad a Li Mingxuan, quien ostenta el rango de gobernador de segundo nivel. Tras una serie de cambios en su semblante, Li Mingxuan declaró con serenidad.
dado que tengo una carta de nombramiento del comandante del sur, no diré mucho más. Sin embargo, incluso con esta carta, si el joven maestro de la familia y no desea unirse al departamento de cazadores de demonios, intentaré reclutarlo. Cuando llegue el momento, dependerá completamente de los deseos del señor Lee, respondió el señor Zhou, mientras acariciaba su barba con gesto satisfecho. Pese a la sofisticada educación del gobernador, aquel despliegue de suficiencia lo llevó a cerrar el puño bajo el tejido de su túnica. Este viejo, pensó Li Mingxuan antes de retomar la palabra, entonces, hablemos ahora de la reconstrucción de la ciudad de Jinyan. Anciano, ¿qué opina? Nadie respondió a su consulta. Al observar el entorno, se percataron de que el anciano Yuan, con el mentón apoyado en una mano y los párpados cerrados, emitía un ligero sonido al respirar. Se había quedado dormido en plena reunión. Gong Liang se movilizó de inmediato para darle un toque en la espalda. ¿Qué? ¿Ya está todo listo? Cuestionó el veterano al despertar, desperezándose con calma. Al notar las miradas puestas sobre él, preguntó con desconcierto, ¿sucede algo? Li Mingxuan, manteniendo la cortesía, expuso, con respecto a la reconstrucción de la ciudad de Jinyan, anciano, ¿tiene alguna sugerencia? El anciano activó su pipa, soltó un par de bocanadas de humo y sentenció, la forma de reconstruirla depende de usted. Siempre que la recompensa sea suficiente, podemos construirla como usted quiera. Aquella declaración, aunque breve, destilaba una seguridad absoluta. Y no era para menos, puesto que él era el artífice de una de las 12 armas supremas de la dinastía. El hombre, cuyo nombre de pila era Yuan Sai, encabezaba el taller divino. Tras coordinar que los detalles técnicos serían abordados tras conversar con el señor Zhou, Li Mingxuan concluyó, bien. Entonces, llevaré a estos muchachos e inspeccionaré cuidadosamente la ciudad de Jinyan para preparar la construcción de una barrera protectora. Cuando lo confirmen, vengan a buscarme. Con ello, el experto se retiró del recinto seguido de su comitiva. Infeng y Lan Ningxuan se aproximaron a las afueras del pabellón a escuchar la lluvia, deteniéndose antes de ingresar. El joven escrutaba al anciano en la hamaca, intentando resolver un enigma. Durante el reciente asedio, la barrera oscura y los 4 budas negros se materializaron precisamente en aquel punto. ¿Cómo era posible que el anciano estuviera intacto? Pensó que quizás carecía de poder espiritual y fue protegido por el misterioso experto, pero al activar su capacidad de visión de rayos X, el resultado lo descolocó, no pudo ver el interior del sujeto. Solo una proyección blanca y etérea. Definitivamente hay algo raro con este anciano. Incluso al enfrentarme al maestro Yu con 36 estrellas y al señor de la espada loca de los 12 generales divinos, mi habilidad de visión de rayos X nunca se topó con una situación así. ¿Podría ser? Una idea audaz cruzó su mente, el anciano podría ser incluso más poderoso que los 12 generales divinos. Es más, el experto que ejecutó la técnica inmortal inicial era el hombre que tenía frente a sus ojos. Con esta convicción, comenzó a observar al anciano con frecuencia. Mocoso apestoso, hace tiempo que quería decírtelo. ¿Por qué me has estado mirando todo este tiempo en lugar de mirar a la encantadora belleza que está a tu lado? ¿No te parece repugnante?, expresó el anciano Bai Li con desdén. Lan Ningxuan bajó la vista avergonzada, aunque sus ojos no dejaban de seguir al joven de negro. Infeng se mostró extremadamente respetuoso. Tiempo atrás, una reprimenda así le habría provocado una respuesta colérica, pero su perspectiva había mutado. Si el anciano es realmente un experto misterioso que practica técnicas inmortales, lo tomaré como maestro y aprenderé un par de movimientos. No sería como un dragón elevándose hacia el cielo, meditó. La visión mística de la niebla seguía presente en su memoria. Además, la joven ya le había confirmado que el uso de dichas artes no dependía del I Yin o de la fuerza convencional. Tenía una oportunidad de oro. Al notar el recipiente vacío al lado del anciano, Infeng extrajo una jarra de inmortal borracho de su inventario y se la ofreció con generosidad. Este es el mejor vino de nuestra taberna, solo vendemos una jarra al mes. Anciano, siempre me ha tratado muy bien, así que se lo traje especialmente para que lo pruebe.
La actitud inusualmente servicial de su señor desconcertó a Lan Inshuang. Nunca antes lo había visto mostrar tal interés por aquel hombre. Bailey cerró levemente los ojos y emitió una risa burlona. Bebió un trago y comentó, buen vino, pero la persona deja mucho que desear. Ofrecer buena voluntad sin motivo es traicionero o ladrón. Habla, mocoso apestoso, ¿qué quieres? Infeng fue al grano, mayor, hace 10 días reinaba el caos en la ciudad de Jinyan. Toda la ciudad estaba envuelta en una niebla blanca. Me pregunto, ¿dónde estaba usted en ese momento? ¿Por qué andarse con rodeos? ¿Acaso intenta preguntar si yo causé esa niebla blanca?, replicó el anciano, arqueando una ceja. Maldita sea, es tan directo. ¿Podría este viejo ser realmente ese misterioso experto? Tragando con dificultad, Infeng respondió, jovencito, ¿de verdad quieres saberlo? ¿Y si digo que sí?, preguntó el anciano con una sonrisa ambigua. La revelación dejó boquiabiertos a Infeng y a Lan Inshuang. Esa niebla blanca no es una técnica ordinaria, sino una técnica inmortal. Aunque este viejo tiene una boca sucia y es bastante irritante, frente a una técnica inmortal, estos defectos son tolerables. Cambiando a un tono adulador, Infeng dijo, sabía que el anciano no era una persona común. Como dice el refrán, un hombre de verdad no revela sus verdaderas habilidades, y el mar es inmenso. Lo que el anciano demostró en el pasado fue solo superficial. Hablando de eso, anciano, veo que siempre está solo aquí, custodiando el pabellón de la lluvia. ¿No ha pensado en tomar un aprendiz para compartir las responsabilidades? Mi cuerpo es viejo y siempre he estado custodiando este lugar, soportando el viento y el sol. Sí, lo he pensado, pero nunca he encontrado un candidato adecuado. El anciano le dio una palmada en el hombro, con una mirada cargada de intención. Infeng entendió el mensaje, se aproximó y comenzó a darle masajes. Tomar un aprendiz no es algo que deba tomarse a la ligera. La aptitud y el carácter son indispensables. Por supuesto, además de estos dos puntos, hay otro aspecto crucial, el entendimiento mutuo. Entonces, anciano, ¿qué piensa de mí? ¿Quieres ser mi discípulo?, cuestionó el anciano con fingido asombro. Siempre te he admirado mucho, sonrió Infeng. Pero parece que no tengo nada que enseñarte. ¿Cómo es posible? Como dice el refrán, tener a una persona mayor en casa es como tener un tesoro. Anciano, tu vasta experiencia y conocimiento son tesoros valiosos para mí, respondió con firmeza. Capítulo 163. ¿Unirse al departamento de cazadores de demonios? El anciano, postrado en su silla de mimbre, soltó una carcajada sarcástica al escuchar la propuesta, aunque digas eso, creo que solo quieres aprender la técnica de la niebla blanca de mí. Es de buena educación no revelar los secretos que uno conoce. Lo has hecho incómodo con tu franqueza. Infeng se aclaró la garganta visiblemente afectado, en efecto, me interesa la técnica de la niebla blanca. Ja, mocoso, no malgastes tus esfuerzos. Solo dije sí, no que la técnica de la niebla blanca sea algo que realmente use. Ese día, reinaba el caos en la ciudad de Jinyan. Tenía miedo, así que me escondí en el pabellón de la lluvia. No tengo ni idea de lo que pasó afuera, concluyó el anciano, acomodándose las piernas con total comodidad. Infeng titubeó un instante, mayor, por favor, no bromee conmigo. ¿Acaso parezco estar bromeando? Tráeme un poco de vino, y tal vez, si estoy de buen humor, considere aceptarte como mi discípulo. El viejo actuaba con la autoridad de alguien que realmente ostenta un gran conocimiento. La sonrisa de Infeng se desvaneció y sus manos cesaron su labor. Siento que estoy a punto de lograr un gran avance últimamente. Necesito leer más libros. Tras decir esto, se dio media vuelta con la intención de ingresar al recinto. ¿No vas a inclinarte ante mí?, inquirió el anciano tras él. El semblante de Infeng se volvió rígido. Durante este tiempo, el joven planea intentar alcanzar el 8º rango del reino del corazón brillante. Me inclinaré ante ti la próxima vez. Mientras hablaba, sus ojos se posaron en la jarra de inmortal borracho que descansaba en el suelo, pudo haberla recuperado, pero prefirió dejarla atrás.
Una vasija de vino valorada en miles de taeles, entregada de tal manera, era una pérdida difícil de digerir. En realidad, debía haberlo imaginado antes. Alguien como el anciano no tiene ninguna relación con esas figuras misteriosas de aura inmortal, reflexionó Yin Feng con un suspiro, cruzando finalmente el umbral del pabellón escuchar la lluvia. Mientras tanto, el anciano permanecía inalterable en su silla, esbozando una sonrisa cargada de secretos. Aún no es el momento adecuado. Al caer la tarde, Yin Feng retornó a la residencia de su familia, con la mente divagando en múltiples frentes. Últimamente, la velocidad de acumulación de iliterario ha aumentado considerablemente. No solo llenó el 7º nivel del mar divino, sino también parte del 8º. A este ritmo, el momento de avanzar al 8º rango del reino del corazón brillante podría llegar mucho antes. Pero se cuestionaba el origen de tal efecto en la vena del dragón, la supuesta bendición celestial mencionada por el maestro Siseng le parecía algo ilusorio. Aquellos jerarcas de la capital imperial y la ciudad celestial debían poseer la verdad, de lo contrario, no otorgarían tal trascendencia a ese terreno. Ya en la residencia Yin, el ambiente era el de la hora de la cena. Tras despedirse de Lan Ninshuang, el joven atravesó el umbral del salón principal. Nada más entrar, sus ojos detectaron a 2 sujetos vestidos con las túnicas azules de la organización de cazadores. A la izquierda se hallaba Yang He, con su habitual semblante delgado y astuto, a la derecha, el robusto y reservado Zhang Tiannan. Ambos estaban inmersos en la degustación de una olla caliente. Su padre, su segunda madre y su segundo hermano los contemplaban con miradas inexpresivas, claramente perturbados por la situación. Fenger, por fin has vuelto. Estos dos. Mencionó la segunda madre, con tono de duda. Yang He giró el cuello y saludó con efusividad, ¿el hermano Yin ha vuelto? Date prisa. Este estofado está delicioso. Si hubieras llegado más tarde, te lo habrías perdido. Se puso en pie para invitar a un atónito Yin Feng a sentarse. Iner, siempre diligente, comenzó a servir el arroz y a disponer la mesa. Yin Feng, sin salir todavía de su asombro, se mantuvo estático, con la mirada perdida en los intrusos. Al ver su actitud, Yang He insistió, hermano Yin, come. ¿Por qué tienes que ser tan educado conmigo? Esta es mi casa. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Disparó Yin Feng con los ojos desorbitados. Su hermano menor, confundido, añadió, hermano mayor, justo antes de la cena, estos dos vinieron a la casa de los Yin diciendo que eran viejos conocidos tuyos y que tenían buenas noticias para ti. Habíamos planeado que se quedaran en la habitación de invitados, esperando tu regreso. Sin embargo, dijeron que vinieron con prisa y que aún no habían comido. El joven no terminó la frase, pero el banquete que devoraban explicaba el resto. ¿De verdad no son educados? Exclamó Yin Feng entre risas forzadas. Somos hermanos que hemos compartido la vida y la muerte. ¿Acaso debemos preocuparnos por estas formalidades? Respondió Yang He sin dejar de manipular los palillos. Miró de reojo a Zhang Tiannan, temiendo quedarse sin bocado. Tras observar el intercambio, Yin Feng se dirigió a él. No se centren solo en comer. ¿Qué los trae por aquí? Por supuesto, son buenas noticias, hermano Yin. Y miren esto. Yang He extrajo de sus ropas una carta y una ficha, depositándolas con naturalidad sobre la superficie de la mesa. Todos en la familia observaron el contenido. El sobre estaba sellado, pero la ficha no pasó desapercibida, fabricada en jade verde y grabada con una estrella. Indudablemente, era una ficha de miembro de una estrella del Departamento de Cazadores de Demonios. ¿Qué significa esto? Inquirió Yin Feng, frunciendo el ceño con inquietud. Hermano Yin, por orden del comandante del Departamento del Dominio del Sur, hemos venido especialmente a invitarte a unirte al Departamento de Cazadores de Demonios. Anunció Yang He con una sonrisa. Yin Feng quedó paralizado por el impacto. No era la invitación en sí la que le causaba estupor, en Yiyuan, el jefe Zhou y el gobernador Li ya se habían disputado su lealtad. Sin embargo, ¿qué lo vinculaba ahora con el señor del Departamento del Dominio del Sur?
Una figura mítica conocida como el dragón celestial del sur, alguien esquivo y envuelto en misterio. ¿Por qué razón alguien así querría reclutarlo? ¿Podría ser que el señor Zhou de la ciudad de Yiyuan me lo hubiera recomendado?, se preguntó, siendo la única explicación lógica. El conflicto real era su aversión a unirse a dicho cuerpo. Su misión era cazar monstruos y enfrentarse al horror, poniendo la paz por encima de su propia integridad. Como un estudioso del linaje del santo Dao de la literatura, la sola idea de enfrentarse a entidades sobrenaturales le hacía temer por su vida. Se decía popularmente en la gran dinastía Qian que entrar al departamento era pasar media vida al borde de la muerte. Con este pensamiento, el semblante de Yin Feng se ensombreció mientras buscaba apoyo en su familia. Su segunda hermana mostró una preocupación genuina y el segundo hermano se mostró dubitativo. Su padre, rompiendo con su calma habitual, frunció el ceño con amargura y lanzó un suspiro profundo. Yang He y su compañero, percibiendo la tensión, frenaron su ímpetu. Tenían la difícil tarea de reclutarlo. Si fracasaban, la ira del señor Zhou sería su condena. Intercambiaron miradas de advertencia. Había que actuar con cautela y convencerlo. Yang He estrechó los ojos y respiró hondo, preparándose para el discurso. Capítulo 164. La respuesta de Yin Feng. Hermano Yin, ¿qué te preocupa? Cuando me uní al departamento de cazadores de demonios, estaba muy emocionado, ¿sabes? Muchas chicas de la gran dinastía Qian admiran mucho a los cazadores de demonios. Incluso conozco a un veterano que se casó con la mujer más hermosa de su pueblo. Esa chica tenía una piel tersa como la grasa condensada, tan hermosa como una luna cerrada y una flor tímida, me da envidia. Sí, asintió Zhang Tianan. Para los hombres, a menudo resulta una tarea titánica resistir el encanto de una mujer hermosa, y Yang He sostenía esta máxima con absoluta firmeza. En ese instante preciso, una voz cristalina y melodiosa resonó desde el umbral del salón: joven maestro, esta noche, la señorita y yo saldremos de la ciudad a practicar esgrima y no regresaremos. Yang He dirigió su atención hacia el origen del sonido. Se trataba de la bella joven vestida de azul que, durante la mañana, había estrechado la mano de Yin Feng. Tras ella, se perfilaba otra figura, envuelta en ropajes blancos, cuya belleza era comparable a la de un hada bajo el resplandor lunar. Aunque Liu Jianli poseía un prestigio inmenso, la mayoría de los mortales solo conocían su fama, sin haber tenido jamás el privilegio de contemplar su rostro. No obstante, su hermosura era verídica, y no resultaba extraño que Yang He la observara con asombro absoluto. De acuerdo, replicó Yin Feng. Sus ojos se cruzaron con los de Liu Jianli, quien, tras un leve asentimiento, emprendió la marcha junto a Lan Yinzuan. ¿Quiénes eran esas dos hace un momento?, inquirió Yang He, pestañeando con perplejidad. La de blanco es mi esposa, y la de azul es su asistente personal de espada, respondió Yin Feng con total naturalidad. Ah, exclamó Yang He, sumido en una envidia profunda. Si su memoria no le fallaba, un asistente personal de espada también tenía el privilegio de compartir el lecho con su superior. Con dos bellezas de tal calibre siempre a su lado, ¿quién sería tan imprudente como para arriesgarse ingresando al peligroso departamento de cazadores de demonios? Yang He sacudió la cabeza, despejando sus pensamientos, pero no perdió de vista el objetivo de su misión. Volvió a tomar la palabra: en la vida, uno debe tener aspiraciones. Lo que los hombres persiguen durante toda su vida no es más que, mujeres, nada más que dinero y poder. Como fuiste designado por el comandante, no necesitas someterte a una prueba de fuerza inicialmente. Puedes recibir directamente la orden de jade verde de una estrella. ¿Sabes cuánto es el salario mensual de un cazador de demonios de jade verde? Yin Feng negó con la cabeza, sin emitir palabra. 20 taeles de plata. Además, el departamento de cazadores de demonios te proporcionará recursos adicionales para el cultivo, como píldoras de Yi de sangre y píldoras de espíritu Yin. Todo esto junto representa los ingresos que la gente común solo puede obtener en unos pocos años. Así es, confirmó Zhang Tianan. La expresión de Yin Feng se volvió singular. ¿Qué valor podían tener esos salarios para él? A fin de cuentas, el departamento de cazadores de demonios en la ciudad de Jinyan dependía,
en cierto sentido, de su propio respaldo financiero. Iner, que permanecía a un costado, no pudo evitar terciar en la conversación. El joven maestro tiene una mente empresarial muy aguda. Lo que ustedes están comentando probablemente no representa ni una fracción de lo que gana en un día. Yang se quedó pasmado. De pronto, recordó que, cuando Infeng quiso recompensarlo en el pasado, no solicitó recursos de cultivo ni metálico, sino que gestionó la apertura de un restaurante en la ciudad de Yiyuan, buscando astutamente el favor del gobernador. Al contemplar la magnitud de aquella mansión, comprendió que incluso trabajando durante media vida sin descanso, jamás habría podido costearla. Tras digerir esta realidad, Yang viró el discurso de inmediato, pero el dinero es, en última instancia, algo externo, no se trae al nacer ni se lleva al morir. Sin embargo, la fama y la fortuna se transmiten de generación en generación, dejando un legado perdurable. En la gran dinastía Qian, ¿cuántos predecesores del departamento de cazadores de demonios protegieron un flanco de demonios y monstruos, siendo aclamados y elogiados por el pueblo? Eso sí que es un gran honor. Correcto. Yang lanzó una mirada cargada de intención a San Tiannan, instándolo a que secundara sus palabras. Este último, tras una breve reflexión, añadió, así es. Yang guardó silencio, frustrado. En ese momento, el segundo hermano intervino. Sin embargo, en el departamento de caza de demonios, muchos también han muerto a manos de demonios, convertidos en huesos secos, desconocidos y sin nombre. Respeto al departamento de caza de demonios y los admiro a ambos, pero no quiero que mi hermano mayor corra riesgos innecesarios. Al escuchar esto, Infeng se sumió en profundas cavilaciones. Lo has entendido mal. Invitamos al hermano In a unirse al departamento de caza de demonios por sus habilidades médicas. No es necesario que participe directamente en los asuntos relacionados con la caza de demonios, aclaró Yang con celeridad. Pero aún así, seguirá habiendo peligros, ¿verdad?, inquirió la segunda madre, con el semblante marcado por la ansiedad. Yang y San Tiannan intercambiaron una mirada significativa, incapaces de negar la realidad. Se dice popularmente que, al ingresar al departamento de cazadores de demonios, uno vive con la mitad de su existencia al borde del abismo. Pero existía otro adagio: al unirse, inicias una batalla perpetua contra el rey del infierno. Jugar con la parca era su costumbre cotidiana. Aunque Infeng se uniera exclusivamente para sanar las heridas de sus camaradas, cualquier encuentro fortuito con demonios o monstruos de gran poder podría resultar fatal. Yang observó la tensión en los rostros de la familia y Ni, con un suspiro, se puso en pie. Hoy ha sido un día complicado. Espero que no nos culpen. San Tiannan, vámonos. De acuerdo. Ambos se levantaron, y Yang se dispuso a recoger la ficha de jade verde y la carta de nombramiento para retirarse. No obstante, Infeng, que había guardado un silencio sepulcral durante todo el intercambio, irrumpió de repente: deja la ficha de jade verde. La sentencia dejó atónitos a todos los presentes. Hermano mayor. Fenger. Los semblantes de su segundo hermano y de su segunda madre se tornaron complejos, incapaces de articular palabra. Los ojos de Yang y San Tiannan brillaron con una chispa de esperanza, aunque Yang le advirtió solemnemente: tu familia tiene razón. Una vez que te unes al departamento de caza de demonios, no puedes evitar enfrentarte al peligro. Hoy nos encontramos en una situación precaria, pero no sabemos qué nos deparará el futuro. Tú, en cambio, debes pensar con detenimiento. Infeng no añadió mucho, pero extendió la mano para apoderarse de la ficha de jade y la carta. En su mente, una figura se dibujó con nitidez. Aunque estaba en la ruina, se mantenía firme y resuelto. Vivir como un héroe, morir como un espíritu valiente. Siempre hay ideales que trascienden la mera existencia. Aunque no lograra alcanzar tal grandeza, quizás podría ejecutar alguna acción dentro de sus posibilidades. ¿Estás seguro de que solo necesito ejercer la medicina y nada más?, cuestionó Infeng. Por supuesto, respondió Yang con presteza. Bien, prometo unirme al departamento de cazadores de demonios, exclamó con una sonrisa, sintiendo un alivio inmenso en su espíritu.
La solemnidad en los ojos de Ingianan se disipó, dejando paso a la satisfacción. Sus labios se curvaron, como si un peso abrumador se hubiera desprendido de sus hombros. La segunda madre, con el corazón encogido, le dio una palmada en el hombro, susurrando con preocupación: «Viejo maestro». Infeng también posó sus ojos en su padre. «Fenger, Aner, escuchen. Nunca les pedí que glorificaran a la familia, solo deseo su seguridad. Sin embargo, también respeto sus decisiones. Papá». Infeng y Inan se sintieron profundamente conmovidos. ¿Recuerdan lo que les dije antes? En la vida, tengan la conciencia tranquila. No olviden su intención original de mantenerse en el buen camino. Fenger, haz lo que quieras, sin preocuparte por nosotros. Su padre articuló cada palabra con lentitud, con una voz suave pero que penetraba en lo más profundo del alma. Gracias por su comprensión, papá. Infeng expresó su gratitud con la mayor reverencia. Cumplida la misión, Yang y San Tianan regresaron a toda prisa a la mansión del señor para presentar el informe al ministro Zhou. ¿Aceptó? Sí, jefe Zhou. Bien, cuéntame los detalles. Zhou Kai se acarició la barba, dibujando una sonrisa. Ardía en deseos de observar la expresión de Li Mingxuan al enterarse de la noticia. Yang narró cada pormenor del encuentro. Tras escuchar, Zhou Kai asintió, manteniéndose en un silencio expectante. Mientras tanto, en las cumbres elevadas a las afueras de la ciudad de Jinyan, la figura vestida de blanco del anciano Baili apareció junto al monumento de piedra de Liyang. Acarició suavemente la superficie del monumento, escudriñó la inscripción y, con una sonrisa, murmuró: «Mocoso, por fin se pueden leer estos caracteres». Capítulo 165. La prueba del cuchillo. A la mañana siguiente, Infeng contempló la ficha de jade verde y el nombramiento que reposaban junto a su lecho, mientras un torbellino de sensaciones lo invadía. De forma casi imprevista, ya formaba parte del departamento de cazadores de demonios. «Qué impredecible es la vida», suspiró Infeng, retirando las mantas para comenzar a vestirse. En un principio, Yang tenía la intención de tomarle las medidas para confeccionarle una túnica verde característica del cuerpo. No obstante, él declinó la oferta, argumentando principalmente que el verde era un tono de mal augurio. Para un hombre, y más aún teniendo una esposa de tal belleza, portar esos colores se consideraría algo ominoso. Sin embargo, Infeng sospechaba que Yang y sus compañeros solteros difícilmente comprenderían tal razonamiento. Negó con la cabeza ante ese pensamiento. En ese momento, la puerta se abrió y Iner hizo su aparición. «Joven amo, buenos días». Como era costumbre, acudía a realizar las labores de limpieza. Infeng asintió, terminó de ajustarse la ropa y prendió la ficha de jade en su cintura. «Esta exquisita ficha de jade verde combina a la perfecta con la ropa negra», murmuró para sí mismo, observando el contraste con agrado. Aunque inicialmente tuvo reticencia sobre unirse a la organización, una vez dentro, experimentó una emoción difícil de describir. Al poseer la ficha, uno era reconocido oficialmente dentro de la jerarquía del Gran Yin. Un cazador de demonios de jade verde ostentaba, en términos estrictos, un rango equivalente al de un oficial militar de 6º grado. Viéndolo bajo esa luz, y obviando los riesgos, incorporarse no parecía una decisión errónea. Infeng sonrió, hallando consuelo en ese pensamiento. «Maestro, el desayuno en el salón principal ya está preparado», le informó Iner. «Hoy no desayunaré, tengo que ir al departamento de cazadores de demonios». No podía evitar preguntarse qué gestos harían la señorita Kan y el maestro si al descubrir su nueva afiliación. Infeng estaba impaciente. «Por cierto, Iner, el amuleto llama demasiado la atención». La joven lo observó minuciosamente antes de ofrecerle un consejo honesto: si el joven maestro quiere ocultar el amuleto, puede cortar la cuerda y usar un cinturón para taparlo. Entendido. Al escuchar la sugerencia, Infeng hizo exactamente lo contrario, alargó el cordón y optó por un cinturón más delgado para que resaltara más. Al verse al espejo, el jade verde era ahora imposible de ignorar. Satisfecho con el resultado, abandonó la estancia,
dejando a una Iner totalmente confundida. Mientras cruzaba el patio en dirección al pabellón del lago, el viento silbaba suavemente. En el corredor, Yu Mei reposaba contra la pared, dejando ver sus piernas blancas a través de la abertura de su falda azul, una visión que obligaba a desviar la mirada por su intensidad. Cabeza de Carbón también se encontraba en las inmediaciones, vigilante. Infeng se detuvo un momento a reflexionar y se situó al lado de Cabeza de Carbón. ¿Ha progresado mi segundo hermano últimamente? Cabeza de Carbón giró el rostro y contestó, con la guía del maestro Sentianji y el talento innato del segundo joven maestro, el progreso es rápido. Me temo que si volviera a entrenar con el segundo joven maestro, incluso en una lucha a muerte, no sería rival para él. ¿Qué? Es la ficha de Jade Verde. Joven maestro, ¿se ha unido al departamento de cazadores de demonios? Infeng bajó la vista hacia su costado derecho, fingiendo fastidio. La ficha quedó al descubierto inesperadamente. Pensaba mantener un perfil bajo. Pese a sus palabras, no tardó en relatarle a Cabeza de Carbón con todo detalle lo ocurrido la noche previa. Sin-Seng mostró un asombro genuino. El comandante del dominio sur emitió personalmente una carta de nombramiento, admitiendo al joven maestro en el departamento de caza de demonios. Infeng disfrutó de la sorpresa de su interlocutor. Exacto, originalmente quería rechazar la oferta, pero era demasiado sincera. Además, el comandante del dominio sur tiene buen ojo, y realmente lo admiro. Por su parte, Yu Mei mostraba una expresión cargada de extrañeza. Sentianji, que supervisaba el entrenamiento del hermano menor en el patio, oyó perfectamente la charla del pasillo. Se acercó con paso lento y una mirada significativa, nuestro comandante, al invitar inesperadamente a un santo de la literatura a unirse al departamento de caza de demonios, es bastante inusual. Era bien sabido que los santos de la literatura de bajo nivel carecían de fuerza para aportar gran cosa al departamento, por lo que solían ser menospreciados. Los de alto rango, en cambio, solían estar atrincherados en la gran academia de la capital, siendo casi imposible reclutarlos. Por ello, su presencia en el cuerpo era casi nula. No obstante, Sentianji comprendía la lógica del mando, un santo de la literatura con tales dotes médicas, capaz de restaurar meridianos, era un activo invaluable. Ya que obtuviste la ficha verde Jade anoche, debes ir al departamento de caza de demonios para aceptar la cita. Quisiera pedirte un favor, solicitó Sentianji. Anciano, siéntase libre de hablar. Si el joven puede hacerlo, no me negaré, accedió Infeng al instante. Un viejo amigo ha llegado a la capital imperial y debe estar ahora en el departamento de caza de demonios. Ese tipo tiene habilidades excepcionales, y quiero que me ayude a forjar un cuchillo para dárselo a tu segundo hermano. Ayúdame a transmitirle el mensaje. Tanto Infeng como Yu Mei se quedaron estupefactos. ¿Acaso estaba planeando formalizar el vínculo maestro-discípulo mediante la entrega de un arma? Bat, por desgracia, ese viejo tiene una regla. Nunca forja el mismo tipo de arma dos veces. Ya me forjó el cuchillo cortacielos, así que probablemente no forje otro. Bueno, intentémoslo, añadió Sentianji, pensativo. ¿El cuchillo cortacielos? Infeng se dio cuenta de que el arma plateada de Sentianji era una de las legendarias 12 armas supremas. Eso significaba que su viejo amigo no era otro que el director del taller divino. De inmediato, recordó al anciano de pelo blanco que vio la mañana anterior. Las piezas del rompecabezas encajaron. Debía lograr que ese hombre forjara el arma para su hermano, pues eso sellaría definitivamente su instrucción. Infeng aseguró, anciano, no se preocupe. Le transmitiré el mensaje y haré todo lo posible para que acepte. No es necesario forzarlo, asintió Sentianji, y el joven se marchó. Cabeza de Carbón volvió al entrenamiento por orden del maestro. Yu Mei, entonces, cuestionó a Sentianji, ¿los estás poniendo a prueba? ¿O les estás dificultando el entrenamiento? Veo que está bastante satisfecho con el segundo joven maestro de la familia In. Si es así, ¿por qué no lo toma directamente como discípulo? Sentianji acarició la cicatriz de su costado, recordando al agresor de Jinyan. Respondió con voz calmada,
No todo en este mundo se puede lograr según la voluntad de uno. Les he dado esta oportunidad, que la aprovechen o no depende de la habilidad de ese joven de la familia In. Decir que es una oportunidad es solo una excusa para irte con la conciencia tranquila. En aquel entonces, le rogué a ese anciano durante mucho tiempo, pero se negó a forjarme otra espada. Como iba a cambiar las reglas hoy por un joven al que ni siquiera conoce, sentenció Yumei antes de marcharse. ¿A dónde vas?, quiso saber Sentian. De aquí para allá. Y en un parpadeo, Yumei se esfumó. Sentian, sin comprender del todo, regresó a sus labores en el patio. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.